Básicamente estamos en unos ángulos positivos. Voy a hacer un resumen para la grabación, de pronto, si alguien la quiere ver. Acordémonos que un ángulo positivo funciona al contrario de las manecillas del reloj. Acordémonos que estamos en ángulos en posición normal, que significa en el plano cartesiano. Si el ángulo es positivo, en este caso arrancaríamos como en el ángulo negativo es de 0 grados, pero hacia arriba, porque es el sentido al contrario de las manecillas del reloj. Acordémonos que si es al contrario, estamos en el plano cartesiano, podemos definir por cuadrantes. Primer cuadrante que iría desde 0 grados hasta 90, segundo cuadrante de 90 grados hasta 180, tercer cuadrante de 180 grados hasta 270 y el último cuadrante, que sería el cuarto, de 270 hasta 360 grados. Entonces, si funciona al contrario de las manecillas del reloj, iría hacia arriba en posición con respecto al transportador. Entonces, marcamos nuestro ángulo de 175, con nuestro lado inicial en 0 grados o en el eje de X positivo, como lo quieran llamar, y en ese caso terminaría en el segundo cuadrante. Sería el ángulo de 175. Lo mismo pasa. Se me fue el internet. Espérenme un segundito. Qué pena con ustedes. Fallos de conexión, fallos de conexión. Hace rato no me molestaba ahí, preciso. No puedo conectar. Esperamos un momentico que reaccione. Reacciona, reacciona. Y a mí se me olvidó tomar las fotos. Esperemos a que reaccione. Bueno, voy diciendo el resumen si se puede hacer el resumen. Entonces, en este caso, el 290 hacemos exactamente lo mismo. En este caso, lo único es que el ángulo es más grande y termina en el cuarto cuadrante. Es lo único. ¿Listo? Entonces, siempre va a comenzar la orientación desde el lado inicial hasta el lado final. Esperemos a que reaccione. Pero ustedes me escuchan, ¿cierto? El Zoom está bien. Sí, sí, señor. Pues debe ser el tablero que molesta. Esperemos a que reaccione esta cosa. Ahora se borró todo. ¿Nadie alcanzó a tomar la foto? Angie, que siempre a veces toma la foto. No, pero yo tengo todo. Si quieres mando la foto de eso, ¿no? Pero si lo hizo bonito, Sergio, depende de la estética de cómo lo haya hecho. Bueno, claro. Mándalo. Si lo hiciste bonito, mándalo. Mientras que reacciona para explicarlo de número de vueltas y eso. Tiene que hacerlo bonito, así como lo hace la profesora en el tablet. Pero solo el tercero y el cuarto, porque el primero y el segundo ya lo habían copiado. Ya creo que ya está conectado. El problema es de estudiar con tecnología. Dependemos de aparatos. Los aparatos no funcionan. Así tengamos la disposición. Gracias. Manda la foto, Sergio, al grupo para que terminen de copiar mientras que reaccione este tablero. Voy a mirar a ver si abriendo otro funciona. Sí, porque internet sí hay. Es el tablero. Que preciso molestó. Internet sí. Internet sí funciona. Ah, ya, mira, ya funcionó. Vamos a mandar de una vez esas fotos. Espera, por si alguien no ha copiado. Gracias, Sergio, de todas maneras, por hacerme el favor. Pero las mandan. Ah, sí está bonito. Pues ahí más o menos. Así que digamos tan bonito como el de la profesora, no. No, mentiras. Listo. Ese es el primero, la primera parte. Ya hemos número de vueltas y ya mañana tenemos estadística, mañana vemos otra cosa, mañana tenemos estadística y no lo alcanzamos.
Otra vez mal esto está pasando. El viernes hacemos una actividad de esto. Uy, ¿cómo es cuando son dos vueltas? ¿Dime? ¿Que cómo es cuando tienen vueltas? Dos, sí, sí. Ya explico eso. Tengo que explicar primero una estructura de cuántas vueltas significa. Tengo que explicar algo. ¿Ya terminaron de copiar? Si ya terminaron de copiar, ya puedo comenzar a explicar eso. Terminen, por favor, y ya explico eso. Muchísima atención. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. En este caso, espérense. Denme un segundito. Listo. Posición normal. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. A ver si yo lo puedo copiar. Copiar eso. Listo. Muy bien. Perfecto. Fíjense. Es decir, que salieran dos. Para un positivo. Necesito para uno negativo. Listo. Deme un segundito. Me van a prestar muchísima atención, por favor. Voy a borrar todo esto. Todo esto. Vértice. Muy bien. La inicia, ¿no? Esto. Listo. Cuando un ángulo pasa de 360 grados, básicamente, ¿qué significa? Que cuando nosotros realizamos una vuelta completa, primero hablemos de los positivos. Vamos a hablar primero de los positivos. Cuando nosotros pasamos de 360 grados, positivo significa que nosotros llevamos una vuelta completa. Entonces, primero hablemos de los positivos. Aquí vamos a colocar positivos. Entonces, positivos. Vamos a hablar primero de los positivos. Entonces, cuando nosotros pasamos de 360 grados, en este caso, por ejemplo, un ángulo de 365 grados, ese ángulo ya pasó de 360 grados, ¿cierto? Ya pasó. ¿Cómo lo trazo en el transportador? Pues en este caso usted debe tener en cuenta que ya lleva una vuelta completa, lógicamente en el sentido positivo. Entonces, una vuelta significa 360 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que ustedes ya llevan 360 grados positivos. Entonces, una vuelta completa sería que ustedes ya llevan 360 grados. Acá. Lo hago más bonito para que me entiendan. Esto significaría que ustedes llevaran 360 grados positivos. En este caso, si ustedes ya llevan una vuelta completa, ustedes le van a restar, ¿cuánto? A 360 grados. Perdón, si el ángulo hubiera sido hipotéticamente hablando, 365 grados. Significa que ustedes ya, en este caso, están contando una vuelta completa. Entonces, significa que ustedes a 365 le van a restar esa vuelta completa y solamente realizan en el diagrama su vuelta completa y adicionalmente a eso van a trazar un ángulo de 5 grados. ¿Por qué razón? Porque 365 menos 360, que me indica que usted ya lleva una vuelta completa, básicamente para completar el ángulo de 300, en este caso, no de 300, de 365 grados, ¿ustedes qué van a hacer? Llevan una vuelta completa y básicamente lo que hacen es que restan a 365 360 de esa vuelta completa y trazan un ángulo de 5 grados. Entonces, una vuelta completa más el pedacito de 5 grados. Dado el caso de que el ángulo pase a más, que en este caso sea más grande.
Entonces, si en este caso el ángulo pasa al doble de 360 grados, significa que llevamos 2 vueltas. Y en este caso, 2 vueltas significa que ustedes no llevan 360, sino ¿cuánto? Súmenle 2. 700, ¿qué? 20. 720, muy bien. 720. Si en este caso el ángulo pasa de 720, por ejemplo, 800, significa que en este caso ya no llevamos, no, pasa en este caso de 3 vueltas. ¿Cuánto sería 3 vueltas? Súmele, por favor. ¿Cuánto serían 3 vueltas? 1080. 1080, muy bien. Básicamente, ¿qué está haciendo Francisco? En este caso, si yo le estoy diciendo 3 vueltas, a 360 lo multiplicas por 3 o sumas 3 veces 360. De ahí viene 1080. 4 vueltas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto serían 4 vueltas? ¿Me dicen, por favor? 1300, 1420, creo. 1440. 40, 1440. 40, muy bien, 1440. Espera un segundito. Para verificar. Venga, profe, ¿y cómo es que uno identifica cuántas vueltas lleva? 400. Digamos, ¿cómo uno marca cuántas? Espera, que todavía no explicamos un ejemplo. 1440. 1440. Vueltas. Pilas con el sentido de esto, 1440. ¿Y 5 vueltas? 1800. 1800. Entonces, 5 vueltas serían 1800. Ya les explico qué significa eso. 1800. Listo. Por ejemplo, un ejemplo hipotético, que yo les diga un ángulo de 721 grados. ¿Cuántas vueltas llevarían? 2 vueltas. 2 vueltas. Entonces, Dos ¿ustedes vueltas. qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? En este caso, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Hacer 2 vueltas. 1, 2, y ahorita les voy a explicar exactamente por qué razón, por qué 2 vueltas, porque miren, si quieren las hacemos de diferente color. Ahí ya llevamos 360, ¿cierto? La voy a hacer de diferente color. Con este primero. Ahí llevamos 360, y en este caso si yo estoy hablando de 730, por ejemplo, o 721 grados, en este caso ya llevamos 360, y aquí llevaríamos 720. Entonces, básicamente lo que ustedes van a tener que hacer es a 721 le restan 720, que son de las 2 vueltas que ustedes ya llevan, y básicamente tendrían que trazar un ángulo de ¿qué? De 1. De 1 grado, muy bien, en el sentido positivo. Entonces, básicamente es eso. Y en negativo funciona de la misma manera. Esto no lo voy a hacer acá. En negativo funciona de la misma manera. En negativo, sino que viene al contrario. En negativo va a funcionar de la misma manera. No tenemos que hacer esto de negativo. Igual en negativo y positivo funciona de la misma manera. Positivos y negativos. Sino que la única diferencia es que el plano cartesiano es un poco al revés. Pero funciona de la misma manera. Entonces, en este caso, en los negativos va a ser exactamente lo mismo. En los negativos, yo no voy a llevar, en este caso, sería por el eje de abajo, acordémonos que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, si nosotros, en este caso, decimos menos 450 grados. ¿Cuántas vueltas llevamos? ¿Quién me dice? ¿Cuántas vueltas llevamos? Una vuelta. Una vuelta, muy bien. Y a 450 le resto, bueno, realmente se le sumaría para que se efectuara una resta. En este caso, si a 450 se le resta, se le resta 360, ¿cuánto daría? 90 grados. 90 grados, que básicamente es lo que estoy diciendo, que es de llevar una vuelta completa. Hagamos un ejercicio, teniendo en cuenta esto, ya que nos quedan el en vivo y hagamos 2 ejercicios de esto. Uno positivo y uno negativo. Primero el negativo. Vamos a ver. Hagamos uno grande. Dígame un ejemplo, un ejercicio grande. El más difícil. No tampoco tan grande porque nos toca hacer muchas vueltas. Pero dígame un ejercicio que sea 1200. menos 1200. Menos 1235, así.
Muy bien. Negativo. Lo tenemos que trazar. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos determinar? En este caso, tenemos esta Las ¿Cuántas vueltas. vueltas son? entre cuántas vueltas y vueltas está. Pues lógicamente una vuelta no sería porque es demasiado grande. Básicamente, si yo le resto a 1235 360 grados, todavía me queda en términos de 900. No lo 3 puedo trazar. vueltas. Básicamente lo que ustedes tienen que mirar es qué le deben de restar o cuántas vueltas deben ser para que ustedes puedan trazar el ángulo. En este caso, si ustedes le restan 1235 a 720, todavía les queda como de 700 algo, no se puede. En este caso, si ustedes le restan, en este caso, a 1080, 1235, ¿cuánto les quedaría? 155. ¿Cuánto? Menos 155. Menos 155. Ahí sí lo pueden hacer. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué tienen que hacer? En este caso, a 1235 le van a, en este caso, como es negativo, no suman, no restan sino suman, porque si ustedes le colocan menos, ¿qué pasa? Pasa a restar. No, si ustedes le colocaran menos 1080 al negativo, ¿qué pasaría? ¿Qué operación matemática se sumaría. Se sumaría. Más. Entonces, en el Toca negativo menos. no se resta, sino realmente, bueno, se le coloca más 1080. ¿Por qué razón? Porque si ustedes le colocan menos 1080, en este caso estaría mal. ¿Por qué razón? Porque no se restaría, sino se sumaría. Profe, o sea que tengo que decirlo como si fuera un ángulo. O sea, las vueltas tengo que hacerlas positivas. No, las vueltas siguen siendo negativas, sino que en este caso, Profe, una duda. tú le colocas más 1080, ni siquiera es por el sentido. Tú le colocas 1080 porque es que yo necesito que acá, positivo, porque yo necesito que acá se me efectúe siempre una resta. Pero realmente el ángulo es negativo y a ti no te interesa si es positivo el 1080, en el sentido del ángulo es negativo y pare de contar. Sino que tú le colocas 1080 es para que se efectúe una resta y ya, pare de contar. Para que tú hagas una resta. Y en el ángulo positivo, pues tú le colocas menos 1080, ¿por qué razón? Para que se efectúe una resta, pero el ángulo sigue siendo positivo. ¿Sí me entendiste o no? Pero es una pregunta. Dime. Uy, profe, yo me perdí ahí. Súper ¿De sencillo, dónde salió el hilo? súper sencillo. Tú necesitas que siempre se efectúe una resta, Francisco. Siempre se va a efectuar una resta. Y tú sabes que para que en este caso puedas trazar el ángulo de y de una vez le explico a Sergio, para que tú puedas trazar el ángulo de menos 1235, debes mirar cuántas vueltas tienes que tener. Básicamente, Sergio, resta 1235, 360, sigue siendo mayor a 360, no se puede. Resta a 1235, 720, sigue siendo mayor a 360, no se puede. Réstale a 1235, 1080. Ahí sí ya cambió, ahí sí es menor a 360, y como es menor a 360, entonces ya sabes que llevas 3 vueltas. Pero si dado el caso hubiera sido si la resta entre 1235 y 1080 no hubiera sido la respuesta mayor a 360, tienes que pasar a 4 vueltas. ¿Ahora sí? Hasta buscar Hasta buscar que la resta quede menor de 360 grados, para que tú lo puedas trazar. En este caso, le contesto a Francisco, ¿por qué más 1080 y no menos 1080 si se va a efectuar una resta? Porque matemáticamente hablando, Francisco, para que haya una resta, tú debes en este caso tener signos contrarios. Es negativo el ángulo, menos 1235, y para que se efectúe la resta, el 1080 tiene que ser positivo. Repito, porque si tú le pones menos 1080, ¿qué pasaría? No se restaría, sino se sumaría y daría más grande. Solamente es para que efectúe la resta, pero no tiene nada que ver ese 1080 positivo con el sentido del ángulo, si cambia el ángulo, no, nada de eso. Solamente le coloco positivo al 1080 para que se reste. Y ya, para de contar. ¿Ahora sí, Francisco? Profe, y en caso de que Sí. no sea menos 1235, sino más 1235. Ahí sí le hay que pones hacer- menos 1080 para que se efectúe la resta. Ok. O sea, si el ángulo es positivo, se le coloca menos 1080. ¿Por qué razón? Porque tú necesitas que se efectúe, matemáticamente hablando en operación, que haya una resta. Nada más es eso. Así que le quito 0, daría 5, ¿cierto? Una suma de opuestos. Sí, acuérdense en números enteros. Signos diferentes se resta y se coloca el signo del número mayor. En este caso, a 3 le quito 8, no puedo, el 2 le presta, quedarían 13. A 13 le quito 8, ¿cuánto me daría? ¿5? Sí, señor. 5, muy bien. Este no quedó en 2, sino queda en 1.
Entonces daría menos, en este caso, positivo o negativo menos 150. Negativo. Negativo. Muy Negativo. bien, se coloca el signo del número mayor. Profe, ¿algo cambia en las orientaciones que yo haya puesto el 1080? No. Positivo, no. Sigue siendo el trazo negativo. Aquí no cambia nada. Es negativo y punto. ¿Por qué pongo positivo el 1080? Para que se efectúe la resta. Nada más. Entonces, comenzamos. ¿Cuántas vueltas llevo? Si en este caso sería 1080. ¿Cuántas vueltas llevo? 3 vueltas, ¿no? 3. 3 vueltas. Entonces, yo en el plano voy a hacer, en el plano cartesiano voy a llevar 3 vueltas. Y como el ángulo es negativo, viene hacia abajo. ¿Por qué? Porque el ángulo es negativo. Entonces, vamos a hacerla de a colores para que ustedes sepan. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, literalmente toca así, digamos, en el cuaderno, lo que sea, toca dibujar así como si fuera una espiral. Sí, toca dibujar y que quede linda, porque imagínense 6 vueltas. Miren, en este caso llevamos, esto no quedó muy bonito, digamos. Ay, Dios. Llevamos una vuelta, ¿cierto? Eso significa que llevamos una vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas vueltas me faltarían? 2. 2. Muy bien. Entonces voy a trazar mi segunda vuelta. Lo voy a hacer con colores para que ustedes sepan. Donde termina la primera, inicia la segunda. Listo, llevamos 2 vueltas. Ahí ya llevamos 2 vueltas de menos 365, menos 360 grados. La última vuelta. Listo, ahora vamos a marcar nuestro ángulo de ¿qué? Por último. Menos 155. De menos 155 grados, como lo que vimos anteriormente. Marcamos nuestro ángulo, yo ya sé que viene acá, entonces voy a buscar mi transportadorcito, entonces aquí sería 0 grados, aquí hacia abajo, entonces aquí sería menos 90 grados, ¿cuánto es? Menos 155. Entonces aquí sería menos por acá. Menos 155 grados terminaría por acá. Entonces acá marco mi lado final. Es por acá. Sería menos, más o menos, menos 155 grados. Listo. Ese sería mi lado final. Marco vértice, lo mismo que marqué ahorita. Escribo vértice. Profe, ¿tengo que escribir eso? Sí. Escribo lado inicial. Sí. Lado inicial. Lado inicial. Profe, una pregunta. Y por último, lado final. Dime. O sea, digamos, en vez de hacer el espiral, podemos hacer como, o sea, un círculo completo marcando una vuelta y después otro círculo encima y otro círculo dependiendo de cuántas vueltas, o toca hacer el No, tiene que ser el espiral, porque donde inicia el uno, termina el otro. Tiene que hacer el espiral. Profe, o sea que después vamos a ver todo eso de paralelas, de segmentos y toda esa vaina, ¿sí? No, como tal, eso no lo vamos a ver. Después de eso Bueno. vamos a ver lo de la posición del ángulo, lo del sistema sexagesimal. Listo, muchachos. Aquí tenemos vértices, tenemos lado inicial, tenemos lado final. ¿Me pueden decir, por favor, este ángulo en qué cuadrante quedó? En el tercero. En el tercer cuadrante. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, muchachos. Entonces terminen de copiar, por favor, eso, por favor. Y en este caso, el viernes comenzamos con una actividad. La única diferencia de un ángulo positivo con respecto a un ángulo negativo es que aquí es exactamente lo mismo. Comienza hacia abajo, hacia arriba, lógicamente, en el sentido es hacia arriba, pero acá ya no se va a sumar 1080, sino se le va a colocar menos 1080.